Mis manos están dentro de ella. Puedo sentir el calor, la sangre, el bebé que no puede nacer aquí. Ella me mira, ojos suplicantes, aterrados, sabiendo y no queriendo saber al mismo tiempo lo que estoy a punto de hacer. Afuera, las botas alemanas patrullan. La inspección de mañana revisará a todas las prisioneras. Buscarán exactamente esto, vientres que crecen, evidencia de vida donde ellos han decretado que solo debe haber muerte. Si encuentran a esta mujer embarazada, la matarán. No solo a ella, a todas las mujeres en nuestro bloque. Castigo colectivo. Así funciona aquí. El bebé está a pocas semanas de nacer. Puedo sentirlo moviéndose bajo mis dedos, vivo, queriendo vivir. Sus pequeños pies empujando contra la pared del útero, buscando espacio, preparándose para un mundo que nunca conocerá. Pero si nace aquí, en Auschwitz, no vivirá ni una hora. Los bebés no sobreviven en este lugar. Ni siquiera los dejan intentarlo. He visto lo que hacen. He presenciado con mis propios ojos cómo toman a los recién nacidos. Así que tengo una elección que no es realmente una elección. Detener este embarazo ahora, con mis propias manos, en la oscuridad de un barracón infestado de enfermedades y piojos, sin instrumentos apropiados, sin anestesia, sin antibióticos, sin nada excepto mis manos y el conocimiento que odio tener en este momento, o dejar que nazca y ver cómo lo toman de los brazos de su madre, cómo lo matan frente a ella, cómo la obligan a mirar. Antes de matarla, atún a ella también por el crimen de estar embarazada. Ella susurra algo, una pregunta, una súplica, palabras en yiddish que apenas puedo escuchar sobre el sonido de otras mujeres durmiendo, tosiendo, muriendo lentamente. Hazlo rápido, dice finalmente en un idioma que ambas entendemos. Por favor. Y yo empiezo, porque no hay otra opción, porque esta es la única forma de que sobreviva hasta mañana. Mi nombre es Gisela Pearl. Soy médica, ginecóloga. Tengo 36 años, y esta es la primera de cientos de veces que haré exactamente esto. Salvar vidas matando las que todavía no han comenzado. Detener nacimientos para prevenir muertes. Usar mis manos entrenadas para traer vida al mundo, para terminarla antes de que empiece. No nací para esto. Obvio, nadie nace para esto. Nací en Sighetu Marmației, un pueblo pequeño en la región de Transilvania de Rumania, en 1907, en una familia judía ortodoxa que creía profundamente en la educación, en el futuro, en que las cosas mejorarían si trabajabas lo suficientemente duro y mantenías tu fe. Mi padre era comerciante de telas, exitoso en sus términos modestos. Nuestra casa no era grande, pero era cálida, llena de libros, de conversaciones, de risas en Shabbat, de la sensación de que pertenecíamos a algo más grande que nosotros mismos. Mi madre manejaba el hogar con la eficiencia tranquila y la fuerza silenciosa que caracterizaba a las mujeres judías de su generación. Podía estirar una comida para alimentar a 3 invitados inesperados. Podía negociar con comerciantes. Podía curar un resfriado con remedios que había aprendido de su propia madre. Teníamos lo suficiente. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Cómodos, seguros, felices en la forma simple que viene de comunidad y tradición y amor familiar. Yo quería ser médica desde que tengo memoria, no por alguna vocación noble altruista, no por fantasías de salvar el mundo. Simplemente me fascinaba cómo funcionaban los cuerpos humanos, cómo se rompían de formas tan específicas, cómo sanaban siguiendo patrones predecibles, la mecánica perfecta y terrible de estar vivo. Mi familia me apoyó, inusual para esa época y ese lugar. Una chica judía de un pueblo pequeño en Transilvania queriendo estudiar medicina cuando la mayoría de las chicas se casaban a los 18 y tenían hijos a los 20. Pero mis padres vieron algo en mí, determinación tal vez, o simplemente terquedad, y decidieron apoyarlo. Me enviaron a estudiar, primero en Cluj, luego en Bucarest. Me vieron graduarme de la escuela de medicina en 1935,
una de las pocas mujeres en mi clase, una de las aún más pocas mujeres judías. Me especialicé en ginecología y obstetricia, en el cuidado de mujeres, en traer vida al mundo, en asegurar que madres y bebés sobrevivieran el proceso peligroso y milagroso del nacimiento. Amaba mi trabajo con una pasión que sorprendía a la gente. Amaba el momento cuando un bebé emergía, ese primer llanto, la expresión en la cara de la madre cuando sostenía a su hijo por primera vez, el alivio, la alegría, el terror y el amor mezclados. Cada nacimiento se sentía como victoria personal, como si hubiera peleado contra la muerte y ganado. Ironía que no entendería hasta años después, ironía cruel y horrible. Me casé en 1937, un hombre bueno, médico también, cirujano. Nos entendíamos de formas que solo las personas que han visto el interior del cuerpo humano pueden entenderse. Tuve un hijo en 1938, Gabriel, mi única alegría pura, mi único milagro personal. Lo traje al mundo yo misma, con ayuda de una comadrona, pero principalmente con mi propio conocimiento y mis propias manos. Establecí una práctica médica exitosa en Sighetu Marmației. Atendía partos en toda la región. Mujeres viajaban desde pueblos vecinos para que yo las atendiera. Confiaban en mí, en mis manos, en mi conocimiento. Trataba infecciones, complicaciones del parto, abortos naturales. Ayudaba a mujeres con problemas ginecológicos que no podían o no querían discutir con doctores hombres. Era buena en mi trabajo, respetada en la comunidad médica local, necesaria, útil, feliz en la forma tranquila y profunda que viene de hacer lo que amas y hacerlo bien y saber que estás marcando diferencia real. Esa vida duró hasta 1944, 36 años de normalidad relativa, 36 años de crecimiento y aprendizaje y amor y propósito. Y luego todo se derrumbó, no gradualmente, no con advertencias adecuadas, sino de repente, violentamente, completamente. Los alemanes habían estado en guerra durante años para ese punto, pero Hungría, que había anexado nuestra región, había sido aliada, relativamente segura, protegida de lo peor, hasta marzo de 1944, cuando Alemania ocupó Hungría, cuando decidieron que ya no podían confiar en sus aliados para manejar la cuestión judía apropiadamente. Las cosas cambiaron con velocidad aterradora. Leyes antijudías que habían sido aplicadas a medias de repente se volvieron absolutas. Los decretos llegaban casi diariamente. Judíos no pueden practicar medicina. Judíos no pueden poseer negocios. Judíos deben usar estrellas amarillas. Judíos deben entregar sus propiedades valiosas. Judíos deben mudarse a áreas designadas. Para mayo de 1944, nos habían puesto en guetos. Toda la población judía de Sighetu Marmației y pueblos circundantes apretada en unas pocas cuadras. Miles de personas en espacios diseñados para cientos. Mi familia, mi esposo, mi hijo Gabriel de 6 años, mis padres ya ancianos, todos juntos en 2 habitaciones pequeñas, compartiendo con otras 3 familias que no conocíamos pero con quienes ahora compartíamos destino. Comíamos raciones que disminuían cada semana. Veíamos cómo la ciudad que habíamos llamado hogar durante generaciones se convertía en prisión. Esperábamos, sabiendo que vendría algo peor, pero incapaces de imaginar qué exactamente. Los rumores circulaban: campos de trabajo en el este, reasentamiento, deportación, pero nadie sabía realmente, o los que sabían no lo decían, o no podíamos creerlo porque era demasiado horrible para ser verdad. Y luego llegaron los trenes. Mayo de 1944. Un día caluroso, soleado, hermoso de forma obscena. Nos ordenaron formar, traer solo lo que pudiéramos cargar. Nos dijeron que íbamos a ser trasladados, para trabajo, que las familias permanecerían juntas. Mentiras, todas mentiras. Pero no lo sabíamos todavía. Nos cargaron en vagones de ganado. 80, 90 personas donde deberían ir 20. Apiñados tan apretadamente que no había espacio para sentarse, sin asientos.
sin baños excepto un cubo en la esquina, sin ventilación apropiada excepto pequeñas rendijas entre las tablas de madera. El olor se volvió insoportable dentro de la primera hora. Sudor, orina, miedo, el tipo de olor que se pega en tu garganta y te hace arcada con cada respiración. Mi hijo Gabriel estaba aterrado. Se aferraba a mí. Preguntaba dónde íbamos, cuándo llegaríamos, si habría comida cuando llegáramos. Yo le mentí. Le dije que todo estaría bien, que era solo un viaje corto, que pronto estaríamos en un lugar nuevo pero mejor. Mentiras. Mentiras piadosas de una madre que no podía decirle a su hijo, de 6 años, que no tenía idea de lo que nos esperaba, pero que sabía en su corazón que sería horrible. Mi esposo me sostenía la mano, apretaba fuerte, como si la fuerza de su agarre pudiera protegernos de lo que venía, como si el amor pudiera ser escudo contra lo que sea que nos esperaba. El viaje duró 3 días, 72 horas en ese vagón sellado, sin comida adecuada, sin agua suficiente, sin espacio para moverse, sin aire limpio para respirar. Gente murió en ese vagón, los viejos primero, los débiles, los enfermos. Un bebé dejó de llorar en algún momento de la segunda noche. Su madre lo sostuvo durante horas después, meciéndolo, cantando bajito, negándose a aceptar lo obvio. Los cuerpos quedaron donde cayeron. No había espacio para moverlos. No había forma de sacarlos. Simplemente permanecían ahí mientras nosotros los vivos nos apretábamos alrededor de ellos. Para el tercer día, algunas personas habían enloquecido, gritando, golpeando las paredes, rogando que los dejaran salir. Otros habían caído en silencio catatónico, ojos vacíos, esperando el final. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la luz nos cegó. Después de 3 días en oscuridad casi total, el sol era físicamente doloroso. Tuve que cerrar los ojos, cubrirlos, esperar a que se ajustaran. Pero peor que la luz era el olor, dulce, nauseabundo, químico y orgánico al mismo tiempo. Humo espeso saliendo de chimeneas enormes. Un olor que tu cerebro procesa antes de que tu mente consciente entienda completamente. Estaban quemando cuerpos, cientos, miles, constantemente. Auschwitz-Birkenau, aunque no sabía el nombre todavía. Solo sabía que habíamos llegado al infierno hecho lugar real. Nos empujaron fuera de los vagones. Gritos en alemán que no entendíamos completamente, pero cuya urgencia y violencia eran perfectamente claras. Perros ladrando, guardias con armas, caos organizado que se sentía aleatorio, pero que claramente había sido ejecutado miles de veces antes con eficiencia practicada. Vi gente cayendo mientras trataba de bajar, pisoteados por los que venían detrás. Los guardias golpeaban a cualquiera que se movía demasiado lento, con culatas de rifles, con látigos, con puños. La selección ocurrió directamente en la rampa. Un oficial alemán con uniforme impecable y guantes blancos, perfectamente limpios, se paró al final de la fila, evaluando a cada persona con una mirada rápida. 2 segundos, tal vez 3. Su dedo se movía. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, decidiendo destinos con la casualidad de alguien organizando objetos. Vi a mi hijo Gabriel ser separado de mí. Un guardia lo agarró, lo empujó hacia la izquierda con un grupo de otros niños y ancianos y mujeres con bebés. Grité. Traté de seguirlo. Traté de romper la fila para llegar a él. Un guardia me golpeó, duro. Sentí algo crujir en mi costilla. El dolor explotó a través de mi pecho. Gabriel me miraba, sus ojos grandes, asustados, buscándome, queriendo que lo salvara como las madres están supuestas a salvar a sus hijos. Pero no pude hacer nada excepto verlo ser arrastrado hacia donde fuera que la izquierda significaba. Mi esposo gritó algo. No pude escuchar qué. El ruido era demasiado. Gritos, perros, órdenes, todo mezclado en cacofonía horrible. Lo vi ser empujado en una dirección diferente, hombres jóvenes y saludables a un lado, el resto en otro. Traté de ver a dónde iba, traté de memorizar su último gesto, su última expresión.
pero ya se había ido, perdido en la multitud, desaparecido. Nunca volví a ver a ninguno de los dos, mi esposo, mi hijo, los dos centros de mi mundo, desaparecidos en minutos. Más tarde supe que la izquierda significaba las cámaras de gas, inmediato, ese mismo día. Probablemente dentro de horas de nuestra llegada, mi hijo de 6 años, mi Gabriel, que confiaba en mí para protegerlo, que creía que las madres podían mantener seguros a sus hijos, muerto antes del anochecer, convertido en humo saliendo de esas chimeneas que había visto al llegar. Esa comprensión vino después. En ese momento solo sabía confusión, terror, la necesidad desesperada de encontrarlos, de estar con mi familia sin importar lo que pasara. Pero me empujaron hacia la derecha, con otras mujeres jóvenes y aparentemente saludables, las que parecían útiles para trabajo. Cuando el oficial que hacía las selecciones preguntó mi profesión, alguien cerca respondió por mí. ¿Que era doctora? Médica. Él me miró más de cerca, evaluó. ¿Ginecóloga?, preguntó en alemán. Asentí, sin entender por qué importaba. A la derecha, dijo. Reportar al hospital del campo. Y así fue como me salvé. Temporalmente. Porque Auschwitz necesitaba médicos. No para curar en el sentido real, sino para mantener a los trabajadores esclavos funcionando el tiempo suficiente como para ser útiles antes de que inevitablemente murieran. Me llevaron con otras mujeres seleccionadas para trabajo. Nos raparon la cabeza, nos desnudaron, nos revisaron cada orificio buscando objetos de valor escondidos. Nos tatuaron números en los antebrazos. A514 o 31. Ese era mi nuevo nombre, mi nueva identidad. Ya no era Gisela Perl, doctora respetada, esposa, madre. Era A54131. Un número, un objeto, una unidad de trabajo. Nos dieron uniformes rayados, ásperos, demasiado grandes o demasiado pequeños. Zapatos que no combinaban, zuecos de madera que rozaban los pies hasta hacerlos sangrar. Y luego nos asignaron a barracones, estructuras largas de madera, diseñadas originalmente para 50 caballos, ahora albergando 500 mujeres. Literas de madera en 3 niveles, sin colchones, sin mantas apropiadas, sin calefacción en invierno que ya se acercaba, sin ventilación en el verano que habíamos dejado atrás. Mujeres apretadas 6 o 7 en cada litera, diseñada para 2. Sin espacio para voltearse, sin privacidad, sin dignidad. El hambre era inmediata y constante. Nos daban una sopa aguada al mediodía, un pedazo de pan por la noche, tal vez 300 calorías al día si tenía suerte. Mientras nos hacían trabajar 12, 14 horas, trabajo físico brutal, cargando piedras, cavando zanjas, moviendo materiales de construcción, trabajo diseñado para destruir el cuerpo lentamente. Me asignaron al hospital del campo, una palabra generosa para lo que realmente era, un lugar donde ponían a los demasiado enfermos para trabajar, donde morían lejos de la vista de los otros prisioneros. Mi trabajo era supuestamente médico, pero no tenía nada, sin medicinas, sin instrumentos apropiados, sin suministros básicos, sin antibióticos, sin analgésicos, sin vendajes limpios. Trataba disentería con nada, infecciones con nada, tifus con nada, tuberculosis con nada, heridas gangrenadas con nada. Veía gente morir de cosas completamente tratables, cosas que habría curado en minutos en mi práctica antes de la guerra, infecciones simples, deshidratación, desnutrición, pero aquí no tenía nada excepto mis manos, y conocimiento que se sentía cada vez más inútil. Las mujeres me buscaban de todas formas, porque era doctora, porque representaba algún vestigio de humanidad en un lugar diseñado para destruir toda humanidad, porque necesitaban creer que alguien podía ayudar incluso cuando era obviamente falso, y yo hacía lo que podía, que nunca era suficiente, nunca. Sostenía manos de mujeres muriendo, les decía que iba a estar bien sabiendo que era mentira. Trataba de hacer que los últimos momentos fueran menos aterradores. Ese era mi trabajo real, no curar. Eso era imposible.
sino hacer que morir fuera ligeramente menos horrible. Pero el verdadero horror, el trabajo que me cambiaría para siempre, comenzó cuando empecé a notar a las mujeres embarazadas. No muchas. El hambre extrema y el estrés traumático detienen la menstruación en la mayoría de las mujeres rápidamente. Los cuerpos conservan energía, apagan funciones no esenciales para supervivencia inmediata. Pero algunas mujeres habían quedado embarazadas justo antes de la deportación, en los guetos, en el caos de los últimos días, antes de los trenes, y ahora estaban aquí, vientres empezando a crecer, bebés desarrollándose dentro de ellas en el peor lugar imaginable para traer nueva vida. La primera que vi tenía tal vez 21 años, húngara como yo, asustada pero tratando de no mostrarlo, escondiendo su vientre bajo ropa holgada que había conseguido de alguna forma, encorvándose para parecer menos embarazada de lo que era. Vino a mí porque tenía dolores abdominales. Pensó que tal vez era apendicitis, algo que necesitaba atención médica, algo que tal vez yo podía tratar. La examiné en un rincón del hospital donde había algo de privacidad. Palpé su abdomen cuidadosamente. Sentí la firmeza característica, el tamaño, la posición. Embarazada. Aproximadamente 5 meses. El bebé ya formado, ya moviéndose probablemente aunque ella todavía no lo sintiera claramente. Mi corazón se hundió porque sabía lo que significaba. Incluso entonces, después de solo semanas en Auschwitz, sabía suficiente. ¿Lo sabes?, pregunté, suavemente. ¿Sabes que estás embarazada? Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos pero negándose a caer. ¿Qué va a pasar?, susurró. ¿Qué van a hacer? No sabía qué responder. Todavía no había visto con mis propios ojos qué pasaba con embarazadas en Auschwitz. Todavía tenía esperanzas ingenuas, estúpidas, de que tal vez habría alguna forma, alguna excepción, alguna posibilidad. No lo sé todavía, admití, pero manténlo escondido, el mayor tiempo posible. No dejes que nadie lo note, especialmente no las guardias, no los médicos SS. ¿Y luego?, preguntó. ¿Cuando ya no pueda esconderlo? No tenía respuesta. Todavía no. Hablaré con alguien, prometí. Veré qué se puede hacer. Promesa vacía. Estúpida. Basada en nada excepto mi desesperación de dar algún tipo de esperanza. 2 días después vi exactamente lo que pasaba con mujeres embarazadas en Auschwitz. Trajeron a una mujer al hospital. Había dado a luz en su barracón durante la noche. El bebé había nacido rápido. Ella había tratado de mantenerlo en secreto, de esconderlo, de alimentarlo en silencio. Pero los bebés lloran. No pueden evitarlo. Es instinto, necesidad. Y las paredes de los barracones no eran gruesas. Los sonidos viajaban. Una guardia había escuchado. Había investigado. Había encontrado a la madre con su bebé recién nacido. Y las había traído aquí, al hospital, donde el doctor SS a cargo, Josef Mengele, podía manejar el asunto personalmente. Yo estaba ahí cuando llegaron, haciendo rondas, tratando de hacer algo útil con nada. Vi al bebé, un niño, horas de nacido, todavía con ese aspecto arrugado de recién nacido. Pero perfecto, completamente formado, saludable a pesar de las circunstancias horribles de su nacimiento, llorando con pulmones fuertes, buscando a su madre, queriendo calor, alimento, amor. Mengele ni siquiera lo miró 2 veces, ni siquiera vaciló, como si fuera la decisión más natural del mundo. «Mátalo», ordenó a uno de los guardias. Ahora, la madre gritó, se aferró a su bebé, rogó, suplicó en húngaro y alemán roto, prometió cualquier cosa, todo. El guardia le arrancó al bebé de sus brazos. Ella luchó. Trató de recuperarlo. Otros guardias tuvieron que sujetarla. El guardia sostuvo al bebé por los pies. Pequeños pies perfectos que nunca caminarían, que nunca correrían, que nunca harían nada excepto esto. Y golpeó su cabeza contra la pared. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El sonido era horrible, húmedo, final. El llanto se detuvo. Le devolvió el cuerpecito a la madre.
flácido ahora, silencioso, sangre goteando de donde su cráneo se había roto. «Tíralo en el pozo de desechos», ordenó Mengele. «Ahora». Ella no se movió, quedó paralizada, en shock, sosteniendo a su bebé muerto, incapaz de procesar lo que acababa de pasar en segundos. Mengele se impacientó, hizo un gesto. Los guardias la arrastraron afuera, todavía sosteniendo al bebé, todavía sin poder entender. Escuché el disparo 5 minutos después. Único, final. Madre y bebé, muertos, por el crimen de traer vida a Auschwitz. Me quedé completamente paralizada. No podía moverme, no podía respirar apropiadamente. No podía procesar lo que acababa de presenciar con mis propios ojos. Esto era lo que pasaba. Esta era la política. Esta era la respuesta oficial a mujeres embarazadas en este lugar. No había excepciones, no había apelaciones, no había humanidad, solo muerte. Rápida, brutal, para madre y bebé. Esa noche, la joven húngara que había venido a mí con dolores abdominales volvió. Su vientre claramente más grande ahora, imposible de esconder por mucho tiempo más. «¿Qué averiguaste?», preguntó con esperanza todavía en su voz. «¿Hay alguna forma?». La miré. Esta mujer joven, embarazada, condenada, y tuve que decidir. Decirle la verdad horrible que acababa de presenciar, o darle falsa esperanza por unas semanas más antes de que descubriera por sí misma. Decidí que la verdad, por horrible que fuera, era lo único que podía darle. Le conté exactamente lo que había visto, sin suavizar, sin editar. Cada detalle horrible. Vi cómo su cara cambiaba mientras hablaba, cómo la esperanza moría, cómo la comprensión llegaba, cómo se rompía algo fundamental dentro de ella. «Entonces mi bebé va a morir», dijo cuando terminé. No pregunta, afirmación plana. «Sí», dije. «Si lo tienes aquí, lo matarán inmediatamente». «Y yo». «También». Silencio, largo, pesado como plomo. Ella se tocó el vientre, donde su bebé crecía, completamente ajeno al horror que lo rodeaba, solo queriendo vivir, crecer, nacer. «¿Hay alguna forma de que yo sobreviva?», preguntó finalmente en voz apenas audible, y ahí fue cuando tuve que decir lo impensable, ofrecer lo imperdonable. «Tal vez», dije despacio, cuidadosamente. «Si termino el embarazo ahora, antes de que sea obvio, antes de que te descubran en inspección, podrías esconderlo, podrías seguir trabajando, podrías tener oportunidad». Ella me miró directamente, procesando. «¿Estás hablando de...?» «Aborto», dije la palabra que ambas estábamos evitando. «Sí». «¿Puedes hacer eso aquí? ¿En este lugar?» «No tengo instrumentos apropiados, no tengo anestesia, no tengo condiciones estériles, no tengo antibióticos si desarrollas infección. Será peligroso, extremadamente doloroso. Podría matarte si algo sale mal. Pero si no lo haces, moriré de todas formas, ¿correcto?» «Sí», con certeza. «Te encontrarán eventualmente, y cuando lo hagan, no necesité terminar». Ella sabía. «¿Y el bebé?», susurró. «¿Mi bebé morirá?» «Sí». Lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, corriendo por su cara demacrada. «Pero si nace aquí, también morirá», dijo, «solo que de forma peor, más horrible». «Sí». «Entonces al menos así controlo algo, ¿verdad? Elijo cómo, elijo cuándo, elijo darme oportunidad de sobrevivir». No dije nada, no había nada que decir. «Hazlo», dijo finalmente. «Por favor, hazlo antes de que pierda el coraje». Esa noche, en la oscuridad casi total del barracón del hospital, hice el primer aborto de lo que se convertiría en cientos, con mis manos, con pedazos de metal que había logrado conseguir. No estériles, no apropiados, pero todo lo que tenía. Mientras ella mordía un trapo para no gritar, para no alertar a las guardias que patrullaban afuera. Sangró, mucho, demasiado. No tenía forma de controlar la hemorragia apropiadamente. No tenía los instrumentos, no tenía las medicinas. Pensé que la había matado,
que había terminado una vida para salvar otra y había fallado de todas formas. Pero sobrevivió, milagrosamente. Terquedad pura y suerte ciega. Se recuperó lo suficiente para volver al trabajo 3 días después. Débil, pálida, pero viva. Pasó la inspección de la semana siguiente. Pasó la selección mensual donde Mengele evaluaba quién todavía era útil para trabajo. Siguió viva, y la palabra se corrió. Entre las mujeres, en susurros cuidadosos, codificados, que la doctora Pearl podía ayudar, que había una forma de sobrevivir el embarazo, que no tenías que esperar la muerte inevitable. Más mujeres vinieron, una cada pocas semanas al principio, luego con más frecuencia, una por semana, luego más, todas con la misma desesperación en sus ojos, todas sabiendo exactamente lo que estaban pidiendo, todas eligiendo conscientemente, activamente, vida, su vida, sobre la de sus bebés que no tenían oportunidad real de sobrevivir de todas formas. Y yo les daba esa elección, porque era la única elección que tenían, la única forma de control en un lugar diseñado para quitarles todo control. Desarrollé un método, tan seguro como podía ser bajo las circunstancias completamente imposibles, usando lo que podía robar de las escasas provisiones médicas, lo que podía improvisar de objetos encontrados, haciendo todo en oscuridad después de que las guardias terminaran sus rondas nocturnas, cuando el riesgo de ser descubierta era mínimo aunque nunca cero. Mis manos aprendieron a trabajar completamente por tacto, sin ver, sin luz apropiada, sintiendo mi camino a través de procedimientos que había hecho cientos de veces en mi práctica antes de la guerra, pero nunca así, nunca en estas condiciones. No todas sobrevivían el procedimiento. Algunas desarrollaban infecciones que se extendían demasiado rápido para que pudiera hacer algo, sin antibióticos, sin forma de combatirlas. Algunas sangraban demasiado y sin forma de hacer transfusiones, sin forma de detener hemorragias internas apropiadamente. Algunas simplemente eran demasiado débiles, demasiado desnutridas, demasiado agotadas por el trabajo forzado para sobrevivir el trauma adicional. Cuando morían, me culpaba, aunque sabía racionalmente que habrían muerto de todas formas, probablemente de forma más horrible, pero eso no hacía más fácil vivir con ello. Las que sobrevivían me agradecían, me llamaban Salvadora, me bendecían, me decían que era un ángel enviado por Dios, y yo quería gritar que no había nada angelical en lo que hacía, que estaba matando bebés, cientos de bebés, que mis manos estaban manchadas de sangre que nunca se lavaría completamente. Pero no decía nada, solo asentía, aceptaba su gratitud que se sentía como acusación, y esperaba a la próxima mujer desesperada. Había un patrón, una rutina horrible que se estableció, cada noche después de que las luces se apagaban en los barracones, después de que las guardias SS hacían su última ronda y se retiraban a sus cuarteles cálidos. Las mujeres embarazadas venían, 1, 2, a veces 3 si había sido una semana particularmente difícil, algunas tan temprano en el embarazo que apenas se notaba, 8 semanas, 10, primer trimestre donde el procedimiento era relativamente simple, relativamente seguro comparado con las alternativas, otras más adelante, 4 meses, 5, segundo trimestre donde se volvía más complicado, más peligroso, más obviamente lo que era, y algunas, las peores, tan tarde que el bebé estaba casi listo para nacer, 7 meses, 8, completamente formados, completamente viables, capaces de vivir si hubieran nacido en cualquier otro lugar del planeta excepto este. Esas eran las que me destrozaban, cuando podía sentir al bebé moviéndose bajo mis dedos, pateando, girándose, tan vivo y queriendo vivir, cuando tenía que detener esa vida conscientemente, deliberadamente, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Una vez, una mujer vino en trabajo de parto activo, demasiado tarde para detenerlo. El bebé venía, ahora, inevitable. Tuve que ayudarla a dar a luz en la oscuridad casi total.
en el suelo sucio del barracón del hospital, sin instrumentos apropiados, sin nada estéril, tapando su boca con mi mano cuando el dolor era demasiado y quería gritar, rogando a un Dios que ya no estaba segura existía que ninguna guardia escuchara. El bebé nació después de 4 horas de trabajo silencioso y agonizante. Una niña, perfecta en todos los sentidos, pequeña por la desnutrición de su madre pero completamente formada, completamente funcional, respirando, rosada, viva. La sostuve por un momento, sintiendo su peso en mis manos, su calor, el milagro absoluto de nueva vida. Y luego, antes de que pudiera llorar, antes de que pudiera hacer el sonido que alertaría a los guardias y nos condenaría a todas, tapé su nariz y boca con mi mano, suavemente, lo más suavemente posible, pero firmemente. Ella luchó, instintivamente, queriendo aire, queriendo vivir, sus pequeñas manos agitándose, sus pies pateando débilmente, por 30 segundos que se sintieron como eternidad, y luego se detuvo, flácida, silenciosa, muerta. Se la devolví a su madre, este cuerpecito que había estado vivo minutos antes, ahora inmóvil, frío ya. La madre la sostuvo, no lloró, sonidos, solo lágrimas silenciosas corriendo interminablemente por su cara, mirando a su hija, la bebé que había crecido dentro de ella durante meses, que había sentido moverse, que había amado antes de conocerla, ahora muerta por mis manos. Lo siento, susurré, lo siento tanto. Palabras vacías, inútiles, pero todo lo que tenía. No podía dejar el cuerpo en el barracón. Lo descubrirían en la ronda de mañana. Harían preguntas, investigarían. Así que esperé hasta casi el amanecer, cuando la oscuridad era más profunda justo antes de que la luz comenzara, y llevé el cuerpecito afuera, envolví en un trapo sucio, y lo puse con los otros cuerpos que se acumulaban cada noche en el área de recolección, los que habían muerto de enfermedad, de hambre, de ser golpeados, de simplemente rendirse. Nadie notó un cuerpo extra en la mañana, especialmente uno tan pequeño. Desapareció con todos los demás en las piras, humo indistinguible del resto. Mengele sabía lo que estaba haciendo, por supuesto que sabía. Los médicos SS sabían todo lo que pasaba en sus secciones, especialmente Mengele con sus inspecciones constantes, sus experimentos, su atención obsesiva a los detalles. Me llamó a su oficina aproximadamente 3 meses después de que había comenzado los abortos. Su oficina era obscenamente normal, escritorio ordenado, documentos en pilas precisas, fotografías de su familia en marcos pulidos, como si fuera un doctor regular en un hospital regular en lugar del monstruo que era. Me paré frente a su escritorio, manos a los lados, esperando, aterrada de que finalmente me había descubierto oficialmente, que me ejecutaría por lo que estaba haciendo. «He notado algo interesante, doctora Pearl», dijo sin levantar la vista de los papeles que estaba leyendo. Silencio. Esperé a que continuara, corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Muy pocas mujeres en su sección dan a luz», continuó. «Muy pocas en comparación con las estadísticas esperadas». Tragué, boca seca como arena. «Las condiciones aquí, Herr Doctor», dije cuidadosamente, «son extremadamente difíciles. Las mujeres están severamente desnutridas. El estrés físico y psicológico es extremo. Muchos embarazos no se sostienen bajo tales circunstancias». «Abortos espontáneos», dijo. «¿Es eso lo que está diciendo?» «Sí, Herr Doctor. Abortos naturales. Muy común cuando el cuerpo está bajo tal durez». Él me miró directamente por primera vez, sus ojos azules, fríos, calculadores, evaluando si creía lo que estaba diciendo o si reconocía la mentira obvia. Sabía que sabía. Podía verlo en su expresión, en la forma en que sus labios se curvaban ligeramente. «Por supuesto», dijo finalmente. «Abortos espontáneos naturales, muy comprensible dadas las condiciones». Asintió como si estuviera de acuerdo con una observación médica perfectamente razonable, como si realmente creyera lo que estaba diciendo.
Es realmente eficiente. Cómo estos abortos naturales parecen ocurrir antes de que los embarazos se vuelvan visiblemente obvios, añadió, salvando los recursos del Reich de tener que lidiar con el problema de otra forma. Ahí estaba, lo no dicho hecho casi explícito. Continúe con su trabajo, doctora Pearl, dijo, y asegúrese de mantener sus registros médicos meticulosamente. Todo debe estar debidamente documentado. Abortos naturales, causas naturales, ¿comprende? Sí, Herr Doctor. Puede irse. Salí de su oficina sabiendo exactamente lo que había pasado. Él sabía precisamente lo que estaba haciendo, y estaba permitiéndolo, dándome permiso tácito, no porque le importaran las vidas de las mujeres, ni por una pizca, sino porque era más eficiente para él, menos trabajo para sus guardias, menos mano de obra desperdiciada en matar bebés y madres. Yo estaba haciendo su trabajo sucio, manteniendo la fuerza laboral funcional, eliminando el problema de embarazos antes de que se volviera obviamente visible. Y él me dejaba porque le servía a sus propósitos. Esa comprensión me enfermó más profundamente que cualquier cosa hasta ese momento, porque significaba que no estaba resistiendo realmente, no estaba salvando a estas mujeres de los nazis, estaba colaborando de la forma más horrible, haciendo su trabajo para que no tuvieran que hacerlo ellos mismos. Esa noche vomité, violentamente, en las letrinas, hasta que no quedaba nada en mi estómago excepto bilis. Pero a la mañana siguiente, cuando otra mujer embarazada vino, rogando ayuda, aterrada de ser descubierta, no pude decirle que no, porque las alternativas seguían siendo peores, para ella, para su bebé no nacido, para todas. Así que seguí, porque no había otra opción, no había forma de parar una vez que había comenzado. Los meses pasaron con lentitud agonizante. Verano a otoño a invierno de 1944. El frío era brutal. Los barracones sin calefacción apropiada. Las mujeres muriendo de neumonía, de congelamiento, de simplemente no poder mantener el calor corporal con las calorías mínimas que nos daban. El trabajo continuaba, los abortos, las mujeres salvadas temporalmente, los bebés que nunca nacieron. Perdí la cuenta de cuántos después del primer centenar. 100, 150, 200, más. Cada uno dejaba una marca invisible, acumulándose, pesando en mi alma si es que todavía tenía alma. Dejé de dormir apropiadamente. Cuando cerraba los ojos veía bebés, los que había matado directamente, los que había ayudado a no nacer, caras que inventaba porque nunca habían tenido caras reales. Dejé de sentir apropiadamente. Emocionalmente me entumecí. Me convertí en autómata, funcionando, sobreviviendo, pero no realmente viva. Las mujeres seguían viniendo, semana tras semana, mes tras mes, todas eligiendo la opción horrible que ofrecía sobre la alternativa peor. Y yo seguía dándoles esa opción, porque era todo lo que podía hacer, todo lo que podía controlar en un lugar donde todo estaba fuera de control. Hubo excepciones, pocas pero memorables, mujeres que se negaron, que dijeron no cuando expliqué lo que podía hacer, que eligieron llevar sus embarazos hasta el final sabiendo exactamente, precisamente, lo que pasaría. No sé por qué. Fe profunda tal vez. Creencia de que asesinar, incluso bajo estas circunstancias, era peor que cualquier cosa que los nazis pudieran hacer. O simplemente incapacidad psicológica de aceptar la opción que ofrecía. Las respetaba profundamente y las compadecía profundamente, porque sabía cómo terminaría para ellas. Las vi dar a luz en secreto, en oscuridad, en agonía silenciosa. Vi cómo trataban de esconder a sus bebés, de mantenerlos callados, de encontrar alguna forma imposible de mantenerlos vivos, y vi cómo las descubrían, cómo los guardias tomaban a los bebés, cómo los mataban de formas variadas pero siempre brutales, y cómo las madres morían después, ejecutadas por el crimen de dar a luz, y cada vez me preguntaba si mi forma era realmente mejor, o si solo era diferente, si estaba salvando a alguien realmente o solo cambiando los detalles de cómo morían.
No tenía respuestas, solo tenía mis manos y el trabajo que seguía viniendo noche tras noche. El campo cambió a medida que 1944 se convertía en 1945. Podíamos sentir algo diferente en el aire, menos transportes llegando, más caos en la administración, guardias CSS más nerviosos, más caprichosos, más violentos. Rumores circulaban entre los prisioneros, los aliados avanzando, los rusos acercándose desde el este, los alemanes perdiendo terreno, la guerra girando, pero seguíamos muriendo, seguíamos sufriendo. El fin, si es que venía, no llegaba lo suficientemente rápido para la mayoría de nosotros. Mengele se volvió más errático, sus experimentos más frecuentes, más grotescos, como si supiera que se le acababa el tiempo y quisiera completar todo lo que pudiera antes de que terminara. Me mantuvo ocupada no solo con los abortos secretos, sino ayudándolo oficialmente con sus investigaciones, registrando resultados de sus experimentos en gemelos, asistiendo mientras infectaba intencionalmente a prisioneros con enfermedades. Me odiaba a mí misma por cooperar, por escribir las notas, por entregar los instrumentos, por ser cómplice aunque fuera marginalmente. Pero la alternativa era muerte, y cobardemente, egoístamente quería vivir, incluso en ese infierno, incluso haciendo cosas imperdonables. Quería sobrevivir, para contar, para testificar, para asegurar que el mundo supiera lo que había pasado aquí. Eso es lo que me decía a mí misma, que mi supervivencia tenía propósito, que había razón para las concesiones que hacía, pero la verdad era más simple y más fea. Solo quería vivir, sin importar el costo. En enero de 1945, los alemanes comenzaron a evacuar Auschwitz. Los rusos estaban a kilómetros. El sonido de artillería podía escucharse claramente ahora. Pusieron a miles de prisioneros en marchas de muerte, forzados a caminar hacia el oeste en medio del invierno más brutal, sin comida apropiada, sin refugio, muriendo en las carreteras por miles. Yo estaba en una de esas marchas, caminando día tras día, noche tras noche, viendo gente caer y ser disparada donde caían, viendo cadáveres llenando las cunetas. Sobreviví. No sé cómo exactamente. Suerte, terquedad, años de práctica en sobrevivir lo imposible. Terminamos en Bergen-Belsen, otro campo, otro infierno aunque diferente, más caótico, menos organizado, más enfermedad, más muerte por negligencia que por política. Y ahí, finalmente, en abril de 1945, tropas británicas nos liberaron. Libertad. Después de casi un año en los campos. Libre. Pero no me sentía libre. Me sentía vacía, hueca, como si hubieran extraído todo lo que alguna vez había sido humano y dejado solo cáscara. Mi esposo muerto, mi hijo muerto, mis padres muertos, mi familia extensa muerta, todo lo que había conocido y amado destruido completamente. Y yo viva, pero no realmente, solo técnicamente, corazón latiendo, pulmones respirando, pero algo fundamental había muerto dentro de mí en Auschwitz. Pasé meses en campos de personas desplazadas, tratando de procesar, tratando de decidir qué hacer ahora, a dónde ir cuando no quedaba nada del mundo que había conocido. Eventualmente emigré a Estados Unidos, Nueva York, un mundo completamente nuevo, completamente diferente. Reconstruí algún tipo de vida lentamente, trabajos pequeños al principio. Eventualmente me permitieron practicar medicina de nuevo, obstetricia, trayendo bebés al mundo otra vez, pero nunca fue lo mismo. Cada bebé que ayudaba a nacer me recordaba a todos los que había matado. Cada llanto de recién nacido era eco de silencios que había creado. No hablé sobre Auschwitz por años, décadas. No podía. ¿Cómo explicar? ¿Cómo hacer que alguien que no había estado ahí entendiera las elecciones imposibles? Cuando finalmente hablé, cuando finalmente conté mi historia públicamente, la reacción fue complicada, predeciblemente. Algunos me llamaron heroína, salvadora.
Alguien que había hecho lo imposible bajo circunstancias imposibles, que había salvado cientos de vidas. Otros me llamaron asesina, criminal de guerra, alguien que había cruzado líneas que nunca deberían cruzarse sin importar las circunstancias, que había matado bebés inocentes. Ambos grupos tenían razón de alguna forma. Ambos estaban equivocados también. No era heroína. No había nada heroico en lo que hice. Era supervivencia cruda, pragmatismo horrible en el lugar más horrible. Pero tampoco era simple asesina, porque las mujeres elegían. Venían a mí, pedían activamente, sabiendo exactamente lo que significaba. Yo solo proveía la opción que de otra forma no tendrían, la única forma de control en un lugar diseñado para quitarles todo control. ¿Estaba bien lo que hice? No lo sé. Nunca lo sabré con certeza. ¿Era necesario? En ese lugar, en ese momento, dadas esas opciones horribles. Sí, creo que sí. ¿Lo haría de nuevo? No quiero responder esa pregunta, ni entonces ni ahora. Morí en 1988, 81 años, una vida larga considerando todo, considerando que no debería haber sobrevivido en absoluto. Pero parte de mí murió mucho antes, en 1944, en Auschwitz, en algún barracón oscuro con mis manos dentro de otra mujer desesperada. Esa parte nunca regresó, nunca sanó, nunca encontró paz real. Pasé el resto de mi vida cargando lo que hice, los bebés que no nacieron, las madres que salvé temporalmente, la moralidad imposible de todo. No busco absolución, no en esta vida ni en la próxima si es que hay una. No espero que me digan que hice lo correcto, porque no sé si hay tal cosa como correcto en contextos así. Solo busco que se sepa, que la historia registre, que alguien recuerde no solo los grandes horrores del Holocausto, sino también los pequeños, los personales, los que obligaron a gente ordinaria a tomar decisiones extraordinarias, que en el lugar diseñado para borrar toda humanidad, algunas decisiones imposibles tuvieron que tomarse, y algunas personas tuvieron que vivir con esas decisiones para siempre. Yo las tomé, con mis manos entrenadas para curar, en la oscuridad donde nadie podía ver excepto las mujeres desesperadas, matando para salvar, terminando vidas para preservar otras, siendo doctora en un lugar donde la medicina se había pervertido en tortura. No me juzguen demasiado rápido, no desde la comodidad y seguridad de vidas que nunca enfrentaron esas elecciones, que nunca tuvieron que decidir entre horrores, pero tampoco me absuelvan fácilmente, porque lo que hice fue terrible, necesario quizás bajo esas circunstancias específicas imposibles, pero terrible de todas formas. Viví con eso, o viví con eso tanto como alguien puede vivir con tales cosas. Cada día desde 1944 hasta 1988. 44 años cargando peso invisible, las manos que habían traído cientos de bebés saludables al mundo en mi práctica antes de la guerra. Las mismas manos que detuvieron cientos de embarazos en Auschwitz. Las mismas manos que después de la guerra volvieron a ayudar en partos normales en hospitales limpios. Las mismas manos físicamente, pero nunca las mismas realmente. Podía sentirlos a veces incluso décadas después. Los bebés que no nacieron, los que maté directamente, como presencias, como peso que no podía ver pero que siempre estaba ahí. Cada bebé que ayudaba a nacer después de la guerra era mi intento de balancear una ecuación imposible de balancear, de redimir algo que tal vez no tenía redención, pero lo intentaba, porque era lo único que podía hacer. La gente me preguntaba cómo sobreviví psicológicamente, cómo seguí funcionando, cómo no me volví completamente loca. La verdad es que tal vez sí me volví un poco loca. Tal vez tenías que volverse un poco loca para hacer lo que hice y seguir viviendo normalmente después. O tal vez simplemente aprendí a compartimentar mejor que la mayoría, a poner experiencias en cajas mentales separadas, a no abrir ciertas puertas porque lo que estaba detrás era demasiado. Trabajaba mucho, eso ayudaba, mantenerme ocupada, enfocada en pacientes presentes, en vidas que podía ayudar ahora, no en fantasmas de pasado. Pero las noches eran diferentes. Cuando estaba sola, cuando no podía esconderme detrás del trabajo y las rutinas.
Ahí era cuando venían. Los recuerdos, las caras que inventaba para los bebés que nunca tuvieron caras, las preguntas sin respuestas satisfactorias. Escribí sobre mis experiencias eventualmente. I was a doctor in Auschwitz. Un testimonio, un registro, una confesión tal vez. La reacción fue predeciblemente mixta, algunos agradecidos por documentación, otros horrorizados por detalles, otros cuestionando veracidad porque era demasiado horrible para creer. Todo verdad. Cada palabra terrible, aunque desearía poder decir que exageré, que inventé partes, que la realidad fue menos brutal. Pero no puedo, porque fue exactamente así, y peor en formas que todavía no puedo articular completamente. Hay cosas que vi, que hice, que participé, que permanecen demasiado horribles para poner en palabras incluso ahora, incluso décadas después, incluso desde la distancia segura de muerte. Algunas experiencias trascienden lenguaje, viven solo en pesadillas, en flashes que vienen sin advertencia. Basta con saber que lo que he contado es versión editada, la que puedes escuchar y procesar, la que no te romperá completamente. La versión completa murió conmigo, y eso probablemente es mejor. Pasé mis últimos años tratando de educar cuando podía, hablando ocasionalmente, contando suficiente para que la gente entendiera, no solo el horror general del Holocausto, eso estaba suficientemente documentado, sino las áreas grises, las elecciones imposibles, los momentos donde no había opción correcta, solo menos horrible, porque eso es lo que la mayoría no entiende. Piensan en términos binarios, bien y mal, héroe y villano, correcto e incorrecto. Pero Auschwitz no funcionaba así. No había opciones puras, solo grados de horror, solo supervivencia a cualquier costo, y el costo era más alto de lo que cualquiera debería pagar. Yo pagué con pedazos de mi alma, con mi capacidad de sentir alegría pura alguna vez de nuevo, con pesadillas que duraron hasta mi último aliento. Las mujeres que salvé pagaron con bebés que nunca tuvieron, con culpa que muchas cargaron por vida, con preguntas eternas sobre si tomaron decisión correcta. Los bebés que no nacieron pagaron con sus vidas, vidas que nunca tuvieron oportunidad de vivir, que terminaron antes de comenzar. Todos pagamos, de formas diferentes, pero todos pagamos. No hay final feliz aquí. No hay redención limpia donde todo tiene sentido y está bien. Solo hay supervivencia y memoria. Y el peso de haber estado ahí, de haber hecho eso, de seguir viviendo después cuando tantos no pudieron. Cuando morí en 1988, tranquilamente en Hospital de Nueva York, mis últimos pensamientos fueron de todos ellos. Las mujeres que vinieron a mí desesperadas, los bebés que nunca conocí pero que terminé, los que salvé, los que no pude salvar, los sacrificios imposibles. Me pregunté si habría algún tipo de juicio después de muerte, si tendría que responder por lo que hice, si habría entendimiento o solo condena. No tengo esas respuestas, no las tuve en vida, no las tengo ahora después, solo tengo la historia. La verdad, lo que pasó en la oscuridad de Auschwitz, y ahora tú también la tienes. Ahora tú también sabes. Una doctora en Auschwitz, entrenada para traer vida, forzada a terminarla, salvando madres, matando bebés, colaborando mientras resistía, sobreviviendo mientras moría por dentro, haciendo lo imposible, lo imperdonable, lo necesario según mi juicio en ese momento, con mis propias manos, en la oscuridad, cientos de veces. Esa es mi historia, ese es mi testimonio, ese es el peso que cargué hasta mi último aliento. Haz con él lo que quieras, júzgame o no, entiende o no, pero recuerda que pasó, recuerda las elecciones imposibles en lugares imposibles, recuerda que la moralidad no es simple cuando la supervivencia está en juego, porque olvidar sería peor que cualquier juicio. Olvidar sería dejar que murieran 2 veces. Así que recuerda, aunque sea incómodo, aunque desearías no saber, recuerda.